Noel, soy periodista y Raulito me ha convocado para que conduzca de una manera sencilla la conversación que vamos a tener. Y que es una conversación que ahora estamos aquí, pero es una conversación también en la que queremos que ustedes se involucren. Y que queremos intentar descifrar qué hace grande a Marta Valdés. Y yo creo que todavía lo estamos también tratando de descubrir. Y por eso, Raúl, quería comenzar entendiendo el mundo de Marta. De qué está hecho el mundo de Marta Valdés y cuáles son sus referencias y de cómo ella se constituyó, ¿no? Algo que ahora conocemos. La grandeza de Marta yo creo que todavía es algo por descifrar. O sea, me parece que todo, en el día a día todavía eso está por calibrarse. Marta casi que toca lo que pudiéramos definir como infinito. Y es justamente porque ella, o sea, la curiosidad en Marta es una cosa de todos los días, es increíble. O sea, Marta siempre estaba atenta a los jóvenes, o sea, ya no era solo una persona que a esa edad, con esa obra, esperaba que se acercaran, ¿no? Ella salía a buscar a la gente. Y ese muchacho que escuché, no sé qué, tú me puedes averiguar el teléfono, tú sabes, le puedo preguntar a Marino, ¿quién es ese muchacho? Es que me dejó loca esto que escuché. Bueno, así pasó con Leonardo García. Ella salió a buscar a Leonardo García, dice que se estaba quedando dormida ¿fue en Guzmán? ¿O algo así? Sí, ¿no? Y dice que se estaba quedando dormida, aburrida ya de lo que estaba pasando, cuando de pronto escucha y dice, pero está loco, o sea, ese muchacho está loco, ¿quién es? Eso es parte de la grandeza de Marta. Ella cumplía, o sea, ella siempre estaba atenta, ella estaba viva, como ella me decía, uno tiene que declararse vivo todos los días. O sea, a mí siempre me amanece, y siempre que me amanezca yo doy gracias. Y ahí está parte de su grandeza. Yo quiero también dejar en claro algo, porque se habla mucho de que Marta no es una compositora popular, y ella siempre me decía, yo fui popular. Después cayó una sombra, un peso sobre mí de que yo era difícil, de que hubo silencios. Pero yo empecé sonando en las vitrolas, nada más y nada menos que con Vicentico Valdés. O sea, en ese momento esa era la popularidad. Tocar el cielo en ese momento era eso. Entonces, pasar por una bodega y escuchar está sonando, y me decía, en la imaginación tuvo su momento de popularidad. Ya después lo de difícil, como ella me decía, jamás Elena Busque me dijo que mis canciones eran difíciles. Bola de nieve. ¿Entiendes? O sea, eso es para quien no tenga facilidad para la música. Jamás esa gente se planteó, eso vino después. Ese cartelito de difícil, que no dudo que tenga una complejidad, pero como ella misma dice, las canciones tienen que ser lindas o feas, no fáciles o difíciles. Y sí fue eso, quiero hacer énfasis en eso, porque ella me decía, yo con 24 o 25 años ya yo era una autora popular. Un tiempo después cayó sobre mí el peso de eso de que te quieren borrar. Por suerte, como ella decía también, estaba hecha de una madera resistente. O sea, Marta no se dejó vencer nunca. Por eso, el título del documental, ella lo dice en esa última canción que ella hizo y me mandó por WhatsApp. Soberana del tiempo conquistado en mis dominios, nos ha puesto el sol. Y yo siento que es eso. ¿Querías decir más alguna vez? Mencionaste la popularidad, pero Joaquín, Marta la escribía a los de su época. No, eso es algo que yo quería, yo creo, y esa es una conversación que quizá también Heidi y Alejandro, que estuvieron muy cercanos, lo recuerden. Yo creo que más de una vez, por ejemplo, gente de mi generación, de la de Alejandro Valdés, Pavel Urquiza, Gemma Corredera y yo conversábamos mucho de que Marta fue una compositora que se adelantó a su tiempo, porque si bien ella logró eso, que fue un éxito en un momento determinado, que su música pasara por las vitrolas con Vicentico Valdés, desde el punto de vista de entendimiento de los músicos, de comprender, de fijarle la gran atención, eso comienza a pasar, yo creo que a partir de los 80.
Y siempre los que estuvimos cercanos a Marta, a partir de fines de los 80, conversamos que ella era como alguien que nos estaba con su música. Aunque tuviera 30 años atrás, las canciones estaban escritas como para los que habíamos nacido en los 60 y irrumpíamos a la vida cultural cubana en ese parteaguas que fue la década de los 80. Y eso, fíjate, si fue así, que fue a partir de ese momento que hasta grandes músicos internacionales empezaron a trabajar la obra de Marta desde la perspectiva sobre todo el jazz. Estoy pensando en lo que hizo con Chano Domínguez, el pianista gaditano extraordinario, una de las figuras protagónicas del jazz en los últimos 30 años en España, y que hizo un disco maravilloso que no circuló tanto acá en Cuba, pero que en España fue todo un suceso. Y es que los músicos que andan, que la gente que anda por cerca de los 60, 50, 40 y tantos años, le prestaron especial atención a Marta. Y yo creo que ella escribió como para esa generación, desde el punto de vista armónico, de sus líneas melódicas, de su discurso textual. Fue una persona que se adelantó en ese sentido a su tiempo. Otro de los rasgos de la grandeza de Marta que se menciona mucho es la singularidad. Y yo quiero también descifrar aquí esa singularidad, ¿por qué? ¿Dónde está? Desde cómo lo entiende un músico, cómo lo entienden también los que se han acercado a su obra, los que han conversado con ella. ¿Por qué Marta es tan singular? ¿Es una disonancia en la historia de la música? ¿Se puede decir? ¿Qué la hace singular? ¿Aquí? Sí. Bueno, a ver, empiezo yo y después Olio. Yo creo que su singularidad tiene que ver hay una frase que dice que el ser humano es él y sus circunstancias. Y en ese sentido, cuando usted escucha la obra de Marta, se puede mover porque es un poco molesto. El mundo de un audio, no sé. Se acerca esa singularidad también a lo que pasaba con contemporáneos suyos, como podía ser Ela O'Farrill, la Santa Clarera, que fue su gran amiga de esos tiempos de juventud, la persona con la que ella compartió mucho. Tiene que ver con Nubia Bayán, Numidia Bayán. O sea, es un signo generacional. Es una generación que se propone hacer búsquedas en dar elementos de continuación a la música cubana, sobre todo desde una capacidad que yo creo que ha tenido nuestra música, procesando las cosas que te llegan desde el exterior y devolviéndolas después como una cosa propia. Ese ha sido para mí el gran signo característico de la música cubana, recibir desde todo, y que tiene que ver con nuestra condición insular, esa condición de que estamos rodeados norte, sur, este y oeste. Y eso en Marta se percibe, porque cuando usted escucha ahí, usted se da cuenta la influencia de las armonías típicas del mundo del jazz, de la forma en que ella las trabajaba, los acordes aumentados de séptima, novena, docena, los disminuidos, los enlaces armónicos. Y eso yo creo que fue un signo de ella y de esas personas que la rodeaban. A eso habría que incluir la belleza de los textos, el sumo cuidado que Marta ponía en los textos a partir de su propia cultura, de su formación cultural. Pero yo siempre, cuando hablo, creo que tiene que ver, a mí me gusta mucho pensar los fenómenos musicales desde la perspectiva de las generaciones. Y ella corresponde a un momento generacional. Entonces, Raulito. Mira, musicalmente estoy totalmente de acuerdo con Juaco. Pues lo que voy es agregar algunas cosas. Lo singular de Marta, que yo veía, es que las canciones que escuchaba era Marta, porque ella, de su interior, de su manera de pensar, de su visión, es lo que ella entonces ponía en las canciones, es decir, todo lo que ella se imaginaba.
todos esos giros armónicos, todos esos melódicos, que no tenían que no seguían patrones, aunque la armonía, y no voy a entrar en el detalle, tiene acordes, resoluciones. Ella no se fijaba en eso. Ella estaba en su mundo interior, en su imaginación, en su idea de decir, de lo que quería, desesperada por transmitir algo que ella veía en un momento y ella que tenía que hacer de qué manera, como ella lo quería hacer en canciones. Entonces esa era lo singular. Escucha cualquier canción de Marta o la metes en el contexto con otros compositores de esa época y te das cuenta enseguida que esa es Marta. Pero ¿qué? Yo no soy músico y no lo entiendo. A ver, ¿cómo se escucha lo singular? ¿En qué? Mira, en que es una línea melódica que no rige patrones, viene de las ideas, no me dejarás mentir. Que no se parece a nadie. No se parece a nadie. Entonces yo estaba pensando hoy mismo, porque estábamos hablando esta mañana cuando enseñamos en las progresiones armónicas de Marta. Por lo general la canción tiene, por lo general, una cadencia perfecta, exacto, ¿no? claro. De primero, cuarto, quinto grado y resuelve. Quinto, Ella no, las mejores. progresiones de Marta no son cadencias perfectas. Ella hace una progresión armónica que tú no sabes a dónde va. Pero todo está bien, ¿entiendes? Al final ella resuelve y al final hace lo que... Entonces esas cosas la hacen muy singular, porque por lo menos, no sé si el público en general, o por lo menos un oído adiestrado, pero ya cuando oye, eso es Marta Valdés. Esa es la singularidad, era muy ella, ¿entiendes? Muy ella, es lo que decía Reina. Vienes escuchando un discurso melódico. Que no se regía por patrones. Que no se regía, pero voy. hay un discurso melódico, te encuentras otros compositores que viene la melodía y el músico Ya o tú el que sabes es dónde musical va. ya se imagina por dónde va. Claro, sabes para dónde va porque está la cadencia y bueno, aquí está el quinto grado y vas a resolver. Pero ella te veo de la cadencia rota y esas cosas. Y las estructuras, y la también de la estructura, canción, por lo de general pronto tiene decía, parte A, B, B en el medio, entonces sube, hace un clima, después vuelve a las estrofas. No, con Marta tú no sabes para dónde va. Nada, ¿qué pasó? Yo estaba escuchando ¿Entiendes? a José Jacinto. Sí, Ahí eso está. es una maravilla. Es una maravilla. Una maravilla. Tú de pronto tú dices, ¿y qué pasó? ¿Qué ¿Y pasó? cómo y logró? Si no estás entrenado o acostumbrado, y de ahí es lo que pasa, que a veces dice que es difícil. No es nada difícil. No es difícil, nada es difícil. sencillamente que no están los códigos. Yo siempre digo que las personas se identifican, o sea, la gente que le puede gustar la música, tiene códigos en su cabeza. Si tú violentas un poco ese código, la gente tiende a rechazarlo. O sea, estoy hablando de la generalidad. Sí. Esto no está. Sencillamente tienes otros códigos, o sea, el oyente tiene otros códigos y el ser humano funciona así. Cuando le violentas ese código, pues lo primero que hace es tender a rechazarlo, ¿no? Pero si tú abres, te tienes que abrir, o sea, el oyente tiene que decir, bueno, yo quiero oír todo y asimilar ese todo, pero eso cuesta, eso no es de un día para otro, hay que tener un adiestramiento auditivo. Por eso es que a veces resulta difícil, porque no, Marta es difícil, no es difícil, es que no la has oído lo suficiente, no has entendido lo que ella está haciendo, porque lo oíste de pronto y tienes otros códigos en tu cabeza, se lo violentaste, no, esto yo no sé qué. ¿Entiendes? Me parece que esa es la originalidad. Y los acordes no son tan complicados. No, nada, claro que nada, no. son Claro. acordes sencillos. Lo que pasa es que ella juega con la séptima mayor, que son los colores que llevan los acordes, con los colores, y de pronto te pone un disminuido que no es lógico. Y a ver, explique. No, y a ver, hay una cosa que Marta decía siempre, perdón, que por lo menos ella me decía, que ella no se veía y a ella no le gustaba, ni a ella, ni a ella, con la que también pude conversar mucho, y que yo creo que es una figura que aquí se le dedicó un Longina, pero todavía es mucho menos conocida que Marta a nivel local y nacional. Y ella me decía que ellas no se veían como cantautoras, que para ellas se consideraban compositoras, estableciendo una diferenciación. Y por eso es que ellas se sentían que en su público ellas tenían a un Harold Gramazo, por ejemplo, porque ese era el código composicional para que ellas trabajaban. Y hablabas de colores. De Tú colores. veías los colores de los acordes. Ahí estamos entre... ¿Qué colores tiene la música de Marta para ti? Todos los colores, según la intención que ella te quiera dar. Tienen colores muy claros, tiene colores oscuros, tienes combinación de colores que tú ves de pronto, digo, yo lo veo así. Sí. Quiero leer rápido una cosita que ella me dijo un día, me dijo, a veces no valoran la melodía porque no la entienden
y entonces la ponen en su moda, pero no bien enfocada, y la Lo que canción estaba pesa diciendo. y se hunde. Casi siempre eso sucede porque quieren hacerse notar y caen al vacío, porque si le fallan a la melodía, no está bien fundamentado el asunto. Siempre es más creativo y más interesante cuando respetan lo que hizo el autor. Es una cuestión de oído musical y de ética. Hablando de esas nociones de la música y la manera que ella tenía de entender la música, que también a veces se aprecia en toda esa singularidad, ¿cuál es para ustedes esa noción de todo lo que pudieron, de los intercambios con ella y de lo que uno escucha? Ya te digo, para mí lo que Marta, o sea, era una persona que vivía atenta a la vida. Era una persona, y por eso hizo esas canciones, porque hay que estar vivo para hacer eso, hay que estar vivo de verdad, o sea, que cada cosa, que sientas la vida en un dedo, en el pelo, ¿sabes? En la mirada, o sea, esa sensibilidad, exactamente. Marta era una gente muy activa y muy valiente en decir lo que quería, como quería. ¿Entiendes? No se... A ver, yo la conocí de joven, cuando estudiante. Ella iba a Cárdenas, por eso digo, iba a Cárdenas a su familia, y pues todos los estudiantes de música nos llevaban, y con uno de su familia estudiaba conmigo, íbamos ahí, entonces ella se sentaba a conversar con nosotros y de ahí aprendí. Ella no tenía dudas en transmitir una idea, o muy loca que le pareciera a la gente. Esa era su idea y él la defendía, ¿entiendes? Y ella siempre estaba ávida de los jóvenes, por eso Juan estaba diciendo, y le llegaba, yo no te puedo decir de qué manera, porque cuando yo llegaba y ella se ponía a hablar y me decía canta, yo no podía cantar. No podía cantar, no podía. Después que la escuchaba y después que la escuchaba cantar, yo no lo podía hacer. Pero es que no sé, es un mundo inigualable. Y eso tiene que ver con su avidez de aprender, Exacto. Reinaldo. Por eso yo, y fíjate, esto es algo que a lo mejor la gente lo puede ser muy discutible. Yo creo que tú puedes ser buen músico, pero una cosa es ser buen músico y otra cosa es ser artista y otra cosa es ser intelectual. Yo por lo menos establezco esas tres diferencias, y es muy raro cuando tú en una persona encuentras esas tres cualidades, y Marta la tenía. Pero era en función de esa avidez por aprender, aprender y aprender, los dos verbos. Y ella tenía ese rasgo que yo creo que fíjate, eso también era una de las cosas que le daba a ella singularidad, que ella estaba siempre buscando, aprendiendo, y por eso es que Curiosidad permanente. una curiosidad permanente, Raúl, Sí. y tú podías hablar con ella, mantenerte, que no tanto empezó, nosotros comenzábamos mucho por teléfono, y nos podíamos meter 1 hora y media, 2 horas conversando ahí, metiendo muela, como yo digo, y uno iba cambiando de temas con un nivel de facilidad y de locuacidad extraordinario, por el conocimiento que tenía, por la memoria, y porque siempre estaba indagando. Y hay algo que está en su personalidad. Ella era muy sincera. Y la sinceridad estaba en su obra. Y se unía lo de compositora, lo de artista, lo de intelectual, todo. Además era muy sincera, no había falsedad en lo que decía. Y por supuesto no había falsedad en lo que escribía. Por eso es que siempre, por eso siempre calaba. Sí, yo siento también que ella, o sea, la precisión es una característica de Marta. O sea, ella no se permitía decir algo si no estaba segura, si no lo había comprobado. Es eso, es una búsqueda constante, y sí le importaba mucho la precisión. Ella me decía, huye de las fechas, si no dominas la fecha no lo tienes que decir, di otra cosa, di lo que tú sepas, di lo que tú puedas. Y era así. Yo recuerdo cuando estaba haciendo las palabras para la colección de Pablo Milanés, o sea, la caja negra esa de los 50 discos. O sea, Marta se pasó semanas, como ella dice, pidiendo pizza a la casa, porque ni cocinaba ni nada, en función de escuchar los discos de verdad. O sea, ella, más allá de que pudiéramos decir, ya ella conocía esa obra, porque lo vio.
O sea, como dice, lo conocí, siempre fue Pablito, ahora todo el mundo es Pablo, pero para mí es Pablito. Y se metió días y días poniendo oído para escribir. O sea, ella se lo tomaba todo en serio, todo era de verdad. Ella no era como, sí, no, eso yo lo domino y yo lo hago. No. Siempre le puso asunto. Que también hay una de sus grandes intérpretes que también reconozco esa manera de ser, que es Miriam Ramos, que también es eso, o sea, y sí, yo siento que todo el que conoció a Marta, todo el que tuvo esa posibilidad, Marta era un tatuaje, era como una marca para siempre. O sea, Aristide lo dice, ¿no? O sea, con una vez que tú hablaras con ella bastaba para que se te quedara por dentro para siempre. Y ahí también está la singularidad. Hablando de interpretación, ¿cómo se canta Marta Valdés? ¿Qué hay que tener para cantar a Marta Valdés? Mira, te digo que primero hay que ser muy sincero. No te puedes poner a cantar a Marta Valdés tratando de ser prepotente. Tienes que cantar a Marta Valdés interpretando, es decir, pensando más en comunicar lo que dice el texto, la línea melódica, que te entiendan, en la complicidad con el público, que en pensar en que yo soy el cantante. No funciona. Que estábamos hablando, que a veces no tienes ni que entonar, Claro. hablando. Se puede decir. Elena. Se podía y terminaba la frase. Claro. Así como era ella hablando. Y le estaba cantando Marta. No hay que ponerse a pensar y que si los intervalos, que si la afinación. Ella decía, no es la voz por la voz, lo Claro. importante es tener un canto. Siempre me decía eso. Tú no haces nada, una voz por una voz es como tener un pelo largo y no tener un corte bonito que no va con tu cara. O sea, eso es algo natural que vino de la naturaleza, pero ¿qué tú haces con eso? O sea, en función de qué tú pones eso. Ella me decía, lo singular es lograr tener un canto, no una voz. Una voz es una voz, tienes voz y ¿qué haces con eso? Por eso es que en la música cubana se han dado esos fenómenos como Bola de Nieve, como José Antonio Méndez, que tú puedes hacer al análisis y alguien desde el punto de vista técnico, sobre todo en esa etapa que aquí se hacían las evaluaciones esas que Reinaldo vivió, súper estrictas, te podían decir, a lo mejor guiándote por los parámetros técnicos, ¿cómo tú evaluabas a Juana Bacallao, por ejemplo? Eso era, imagínate tú cómo tú podías evaluar a esa imaginada. Pero totalmente. Y sin embargo, es una artista que comunica. En la música, yo creo que. No, perdón. Como ser humano, yo creo que eso nos está faltando hoy en mucha gente que canta en este país. Que te lo pueden hacer técnicamente, que han cogido la moda de impostar la forma esa de cantar de la música americana, sobre todo de la gente que viene del canto afrocubano, y aquí eso se ha puesto muy de moda, haciendo ese tipo de melisma, y que no tiene nada que ver con eso. Se ha perdido, y por lo menos pienso yo, Reinaldo, Raulito, Heidi, Alejandro, Leo, Juan Carlos, mucho de esa cosa de la interpretación que nos caracterizó durante tanto tiempo. A veces tú ves una gente técnicamente sí, te da los intervalos ahí perfectos y la línea no se desafina, pero no te transmite nada. Le preguntas, ¿qué tú quisiste decir ahí? Y no te sabes decir. No te sabes decir. Marta es, a mi manera de ver, es el eslabón justo, el eslabón entre el film y la nueva canción, la nueva voz. ¿Por qué? Porque aunque Marta tenía un tratamiento armónico y musical que tenía muchos elementos comunes con el feeling, y muchos la ubican en la generación del feeling, sobre todo por todo ese bagaje cultural y musical que a ella le llamó la atención, que también le llamó la atención al feeling, la cosa del jazz y el blues. Pero el lenguaje de Marta es un lenguaje más de otros tiempos. Cuando tú analizas los textos de las canciones de Marta en comparación a otros grandes de la canción como Portillo, como José Antonio mismo, te das cuenta que las temáticas no son las mismas. Al amor todo el mundo la ha cantado, pero las maneras son diferentes y las inquietudes son otras. Cuando tú escuchas a Marta, tú sientes que su lenguaje es un lenguaje mucho más contemporáneo.
Y eso, ligado a su falta de prejuicio a la hora de conducir y en su misma en su vida, pero en su punto creativo, que es en lo que estamos ahora, en su punto creativo, eso la lleva, ella siente una canción, siente una melodía, siente una poesía y hacia donde la lleve, va. Yo conocí a Marta desde joven, como todos los jóvenes que tenemos inquietudes musicales, y empiezas a escuchar y a descubrir y te tropiezas con aquello. Yo conocí a Marta a través de Miriam Ramos. La obra de Marta yo la conocí a través de Miriam Ramos, toda la obra. Tenía un disco de Marta, en mi casa consumía música y a mí me llegó un disco, creo que es para mí el mejor disco de Marta, el único disco que ella hizo sola aquí en Legrén. Y a mí eso me fascinó, pero evidentemente había que empezar a entender aquel mundo. Pero conocí la amplitud de su obra a través de Miriam Ramos, por una amistad personal que yo tenía con Carlos Luis Pérez, que era guitarrista de Miriam, y entonces empezamos a desmenuzar en ese montaje del repertorio de Miriam. Pero Marta llegó a mí a un festival de guitarra. Marta iba a todos los eventos culturales y musicales. Festival de guitarra clásica, donde yo estaba tocando, Festival de Guitarra de La Habana, y año 94 creo que fue, y entonces a Marta lo que más le llamó la atención de la gala, donde habían excelentes guitarristas y músicos de renombre, fue que yo creo que esa noche el único guitarrista que fue a tocar su obra fui yo. Y eso a Marta le hizo paz. Y esa manera de hacer que un poco de la música clásica, de la música donde también está toda la música popular, fue la que, y al día siguiente me sonó mi teléfono. Es Marta Valdés. Marta Valdés llamándome a mí. Es Marta Valdés, quisiera ver desde cuándo. Y ahí a partir de ahí hicimos una gran amistad. Marta era una gran promotora. Siempre tenía inquietudes con los jóvenes, trataba de enterarse no solamente qué hacíamos los jóvenes, en aquel momento yo estaba entre los jóvenes, Yo también. sino que también ella aprendía de los jóvenes y ayudaba a encauzar esas inquietudes. Hemi Pavel no es más que el resultado de esa inquietud de Marta. Y algunos también disfrutamos de otros espacios que aunque no directamente con ella, creó ella. Marta fue la asesora musical del grupo de Teatro Estudio y en los años 80 cortico, 81, ella creó como un tipo café. Ahí se llamaba El Unicornio, que si mal no recuerdo, que se hacía en el hall de Teatro Estudio, que comenzaba a las 11 de la noche, cuando terminaba la función del teatro. Y allí los más jóvenes íbamos a empaparnos de todo, porque te encontrabas exposiciones, cuando tú entrabas allí era otro mundo. Te encontrabas exposiciones de los grandes plásticos del momento, te encontrabas, se hacían monólogos, se hacían actuaciones, encontrabas músicos, veías a los grandes, veías a Noel, o sea, una serie de trovadores de esos grandes, ahí yo decía, bueno, ahí están. Y te enteraba. Entonces todo eso es parte de la promoción cultural a la cual Marta le dedicaba tiempo. Y a veces cuando uno escucha que solamente se habla de la complejidad de la obra de Marta o de las canciones, yo creo que eso no le hace suficiente honor a lo que realmente representa, no representó, sino representa Marta para la cultura cubana. Yo creo que ella decidió ser Marta Valdés. Sí, y con todos aquellos problemas que había con el periodo especial, que no había luz, o sea, ahora estamos peor, pero bueno, fue una época dura también. Y ella creó la peña esa en Teatro Estudio, en el patio Teatro Estudio, que no tenía nombre, era la peña Marta Valdés o la peña del Zapote. Aquello se hacía sin sonido, sin luces, todos los sábados a las 5 de la tarde. Joaquín iba, yo nunca le dije a Marta que yo era trovadora, yo era amiga de Pavel, ella siempre, tú eras amiguita de Pavel, yo me sentaba ahí a escuchar. Nunca porque hay gente que va y mira, yo canto para que yo jamás hice eso en mi vida. Quien le dijo a ella después de no sé cuántas peñas que yo hacía canciones fue Pavel. Le dice, mira, ella también hace canciones.
Pero aquella peña era muy así, muy sin nada, ¿entiendes? Ya cuando oscurecía uno se iba y era una peña maravillosa. Ahí, como dice Alejandro, ahí iba Gema. Primero Pavel cantaba con Luis Muñiz. Tenía un dúo con Luis Muñiz. Y Gema entró, empezó a hacer determinadas cosas y Marta es la que los conecta para que empiecen a montar. Y bueno, a ellos resultó el trabajo, después todo el mundo lo sabe, fue un trabajo maravilloso. Ellos se entendieron, Gema y Pavel, y surgió el dúo. Iban actores también. Y era una cosa tan artesanal, tan así, ¿no? Porque ahora uno dice, no, porque el audio, que si no hay audio. O sea, hay espacios que sí requieren sonido. Pero era una cosa tan artesanal y tan bonita que una peña, yo creo que uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de esa época era la peña de Maltrate. Y bueno, íbamos a la peña después a correr mundo, ¿sabes? Que teníamos 20 y pico años y ya después íbamos para otro sitio. Yo era muy, a la casa de Pavel en sí, yo también era muy enriquecedor, ¿no? El intercambio ese. Allá estaban también, de último ya vinieron los muchachos estos que ahora son Habana Abierta, pero cuando quedó la peña de 3 y 8, ¿no te acuerdas? Todos ellos, Vanito, Kirby, bueno, todo eso que ya sabemos. Y era muy enriquecedor realmente, una época súper maravillosa. Los procesos históricos tienen sus complejidades y, como se diría en una guerra contemporánea, sus daños colaterales. Y aquí, más allá de la gran apertura que se dio a la cultura, con el triunfo de la revolución, también hubo incomprensiones y en cuanto a determinados modos de hacer artísticos, por muy diversas razones que no es el tema. Y Marta vivió de esas incomprensiones, que no era solo entender que fuera más o menos difícil su música, eso tiene que ver con la perspectiva que en un momento determinado, al principio, se veía del feeling como una música supuestamente extranjerizante, que dañó a mucha gente. Hay quien no se recuperó. Estoy pensando en Elo Farri, que lamentablemente, incluso cuando parte, nunca pudo volver a componer más por los traumas de esos años 60. Y esos conflictos del feeling que se solucionan gracias a un evento que se hace y donde interviene Alejo Carpentier y es como, exacto, el foro, y es la persona que logra que la hostilidad con que se veía ese tipo de música amenaza. Pero fueron muchos años. Y yo creo que Marta viene a tener un resurgimiento de la vida pública con el primer Guzmán, donde ella gana con una interpretación de alguien que fue muy amiga mía, Viviana García, que le interpretó su canción Eterna para la Juventud. Yo creo que no era Viviana la que lo iba a interpretar. Ella hizo esa canción, dice, para Elena Busque, para ese registro, ella me decía. Pero Viviana fue un poco impuesta en ese Viviana momento. fue impuesta, sí. Viviana, discúlpeme mi ignorancia, ¿era la que después cantó en Antevivo? La que cantó en Antevivo, que estaba casada con Enriquito. Sí. Ella murió hace unos años, sé. una gente fue muy amiga mía. Y esa canción yo creo que fue después de eso que ella empiezan a hacer todo el proceso de grabación. El primero, aquel que hizo, donde trabajó con Gonzalito, Rubalcaba, que le hicieron sí. y que se emplea incluso con timbres de sintetizador. Yo creo que a partir de ese festival, pero algo que a mí me parece importante y que yo siempre lo pongo como ejemplo, Marta hubiera podido ser alguien con resentimientos, porque tuvo razones para ello, pero yo siempre creo que la grandeza de las personas es no ser resentida y saber pasar por alto determinadas circunstancias e imponerse a esas circunstancias. Porque cuando tú eres una persona resentida, si ella hubiera sido una persona resentida, no hubiera podido haber hecho esa extraordinaria obra que nos legó. Eso a mí me parece un rasgo también que es importante decirlo, porque tuvo razones, unas cuantas, para haber sido una resentida más como otras personas, y ella no lo fue, nunca lo fue. Hay canciones, Raúl, te habla de la ética, que es lo que también hemos estado hablando de Marta, y hay canciones o sentimientos que ella no se permitía dejar salir, ¿no? Tú sabes más de eso. Sí, no, yo que tengo aquí anotado algo que me dijo un día, me dijo, yo valoro mucho la verdad y la transparencia. Uno tiene que luchar contra lo que dentro se opone a que uno sea como puede llegar a ser. Si tienes una debilidad, tienes que romper eso y hacer lo otro, lo que está más arriba, lo que la naturaleza espera de ti.
¿Y cómo es ese término que Marta suicidaba canciones? Ah, sí, eso es muy simpático. Porque ese es otro rasgo de ella. Sí, el era sentido una del humor. persona muy simpática. Simpática. Yo hablaba con ella por teléfono, cosas muy serias, y yo cagaba de la risa porque es la manera que ella decía, siempre había una sabiduría, porque era una persona Sí. con mucha sabiduría, pero lo decía con un toque de humor que te morías de risa. Pero eso tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Si de no permitirse dejar salir cosas que tú No, no... eso que dice. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? A ver, ella me decía, yo, gracias a ella, es que eres muy simpática, me vino a la mente como decía, por eso no tengo aires acondicionados, ¿tú ves? Porque yo no tengo que hacer concesiones en el arte para mantener algo, o sea, yo no tengo que venderme para generar dinero, y entonces, porque eso te esclaviza, ella me decía, te vuelves un esclavo después y te repites. A mí no me interesa tener muchas canciones, me interesa tener las canciones que tengo que tener. Cuando hay una canción que se parece a otra, yo la suicido. Ella me decía, cuando yo hice la canción, esa que dice, nuevamente lo he sentido dentro de mí como una flor sin nombre, como un álamo perenne. Yo el día antes había hecho una que estaba muy linda, pero era así, era medio depresiva, no sé qué. Dije, no, esto no. Dice, y una música linda y todo, dice, esto no, y la suicidé. Que Miriam sí la recuerda, porque Miriam me dice, por eso, Raulito, yo he suicidado una cantidad de canciones. Yo no soy más las muertes que las vivas. pero es eso también, es una voluntad de ser original también, ¿no? No, pero es que querer no repetirse, suicida a ¿no? nadie y la tira. No voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso. Y suicida a los demás. Sí. A mí me interesa mucho que tú hables también, como que te empezaba preguntando sobre eso, también por el documental que se va a presentar mañana, del mundo de Marta, que el mundo que está en su casa, y uno cuando entra se da cuenta de todas las referencias que están y que la hicieron ser también como es. ¿Cómo es ese mundo de Marta Valdés? Yo creo que aquí hay varias personas que no me dejarán mentir. No todo el mundo podía acceder al mundo de Marta Valdés. Ella podía ser cercana, era humilde, o sea, pero ella, y sobre todo en los últimos tiempos, ella me decía, qué rico se siente poner candado y candado. Que es una sensación muy rica. Yo aquí en esta casa tengo todo lo que necesito para ser feliz. Me decía. Y yo creo que es eso también, saber estar, saber ser. O sea, saborear cada momento de la vida. El mundo de Marta es muy singular, Heidi sabe, pero no todo el mundo tenía acceso. Eso es una realidad. Yo recuerdo, no sé si en los últimos tiempos, que estoy hablando de los años 90, una vez que fui a su casa, porque me invitó a oír música, entonces ella tenía como una especie de biblioteca, una cosa así, pero ahí tenía un tocadisco, porque el scratch, a ella le gustaba oír el scratch ya de los discos, ¿no? Entonces era todo un ritual, porque entonces, ¿sabes cómo era ella? Ella hizo un té, vamos a sentarnos a tomar té y escuchar música aquí por el scratch, no quiero oír nada de CD ni nada de eso. Y era una cosa muy envolvente, ¿no? Ese como que de pronto te transportabas y no sé si estabas en Londres o si estabas en una cosa muy, o si estabas en los años 50. Qué pena que no esté Jenny Turiño. Una vez, bueno, cuando Jenny conoció a Marta, que Marta pidió y fui con ella sacó una mesita que tenía de cristal para el patiecito y dice, no, nosotros vamos a montar aquí África mía. Yo voy a sacar y sacó porcelana de verdad y todo. Sí, o sea, ella preparaba el momento. Preparado. Tenía muy claro lo que era la escena, ¿no? Cómo armar una Sí, escena. ella formaba toda aquella parafernalia y de verdad que era muy... Estaba sonando José Jacinto y hay un cuadro de José Jacinto en su casa. Entonces, por eso, ¿quiénes eran los referentes de Marta? Bueno, son muchos realmente. Pero sí, Marta es una lectora voraz, eso hay que decirlo. A pesar de que ella me decía siempre, yo no me interesa leer muchos libros, pero sé a los que quiero volver. Tengo muy claro. O sea, por ejemplo, ella me decía que durante muchos años, todos los años, ella se leía el Quijote. Esa es Marta Valdés. Sí, yo necesito volver al Quijote. Y me decía, durante muchos años lo estuve haciendo. De hecho, en su época, además, no era rígida para nada. Era muy original, pero siempre salía a flote su cultura. Sí, sí, sí. Eso le brotaba a ella naturalmente. ¿Sí o no? A ver, yo creo que se daba eso, pero ahora pensando yo en las conversas, yo creo que ella tenía un gran referente en lo más notable de la cultura cubana. Porque eso, tú lo sentías en las conversaciones, Sí. Raulito.
desde los grandes poetas, por sus vínculos que tuvo personales con la gente de la literatura. Cuando nos poníamos a hablar a veces de esa etapa en que Duchesne, que fue parte de su familia, Duchesne Guzán, Sí. de la etapa vanguardista de los 70, cuando él, Carlos Fariña, Harold Gramash, Calixto Álvarez auspiciaron toda una gama de estrenos musicales acá en Cuba. La etapa dorada, yo creo que de la música académica en Cuba, que es cuando más se estrenan obras, cuando hay todo un impulso de la vanguardia con las composiciones del propio Leo Bravo. Y Marta te hablaba de todo eso, porque además él había sido partícipe de eso, por su propia cercanía a Duchesne. Y eso eran referentes que estaban en sus conversaciones cuando te hablaba de eso, con la buena literatura, la buena historia de la literatura cubana. A Marta le llama la atención la historia, a tal punto que armó un equipo y se fue a conocer a la Con señora. la gente de Teatro Estudio. Y se Trinidad. fue a conocer a la señora. No, eso Ah, es en Camagüey. en Atuey. En Atuey, en Camagüey. Ah. La tarde llega a sus patios, ¿no? Con puntualidad y se deja caer suavemente. Y siempre en el entonces mismo lugar. ella se llamaba Trinidad. Ah, Ella dice Trinidad. Trinidad. Que ha nacido Trinidad, pero ella me dijo que fue porque dice que Trini le dijo, mándame un telegrama y puedes poner Trinita o Trinidad, todo el mundo aquí me conoce. Y entonces, claro, eso se quedó para la Eso se canción. quedó y ahí tú dices, bueno, cualquier cosa. Ella arrastró a Raquel Revuelta. Raquel Revuelta fue a Güey. Reinaldo González. En lo que tú preguntabas, Anabel, yo quería, ayer creo que lo hablé con Raúl, El porque Quijote. él me preguntó, no, era, yo una época, después de esos talleres que yo hacía con ella, yo quería hacer las canciones como las hacía Marta Valdés, y entonces me ponía a hacer una primera cosa ahí, pero es que eso a mí no me sale, porque es que yo no soy Marta Valdés, hasta que me doy cuenta, digo, no, tú no eres Marta Valdés, tú tienes que, lo que te salga a ti como tú lo sientes, y entonces, bueno, ya cogí mi camino. Pero sí tengo la influencia porque trabajé con ella, pienso que fue un referente, pero de ahí a reconocer la música de Marta Valdés, por ejemplo, en mi obra no creo que haya ningún punto con demasiado contacto, creo yo. Y en la obra los demás lo reconoces. ¿Has logrado escuchar eso? No, mucha gente, la verdad, ¿no? A ver, Hay poca gente. Yo no sé, igual hay gente por ahí que sí, pero yo por lo menos de lo que he escuchado, no. A pesar de mantener ese espíritu de libertad creativa, después de acercarse a esa obra, ustedes que son músicos, inevitablemente uno también, respetándose a sí mismo, pero uno compone o escucha distinto. Sí, ahí sí, sí creo que sí. lo hace diferente. Te das cuenta ¿En qué de lo que es. sentido? Es que hay cosas muy difíciles de yo explicar realmente. yo solo La yo música no debería es estar aquí. subjetiva, es dale, tú puedes. Dale, Reinaldo. Dale, tú puedes. Es que te empiezas a dar cuenta a la hora de hacer las melodías, yo en mi caso, de las cosas, de la sensibilidad de la música, además de la libertad, de dar y voy a lo que hago casi, de buscar que con un discurso melódico lograr apoyar lo que quiero decir con el texto. Y a partir de ese entonces a partir de esas dos cosas, pongo en función la armonía. No me voy primero a la armonía y buscar que si las soluciones de los acordes y no sé qué, y empezar a escribir la melodía pues con el texto. Te dije que conocí a Marta de jovencito en Cárdenas. Esta vivencia yo lo envidio, no la tenía. Pero siempre seguí a Marta por todo y por Méndez. Yo soy alumno de José Antonio Méndez Valencia y siempre me llevaba a esas cosas. Y aprendí de cómo cuidar, en mi caso, cómo cuidar la manera de hacer discurso melódico y la manera de interpretar. De no poner nada que no esté, que no hay por lucir,
algo Exacto. Ella era muy eso. ¿Para qué pusiste que eso? no pone Sobre ornamentación. Eso no aporta nada. Claro. Voy a poner 5.000 millones de acordes, ¿para qué Por pusiste gusto. eso? Eso no adorna, todo lo contrario, afea, depura Sí. eso, quita esto. Una cosa que dijo, y no fue Marta la que lo dijo, pero bueno, pienso que está bien decirlo acá, y creo que fue el maestro Valera, algo que hubo en Lunea, yo no sé si Alejandro está ese día, que le preguntan qué es lo más importante para un compositor. Él dijo, la goma de borrar. Tú tienes que saber borrar lo que no está, ¿para qué tú vas a poner? No es necesario. Lo puedes adornar, es más sencillo y va a quedar más bonito. La goma de borrar. No lo dijo Marta, pero creo que está bien a colación por lo que estamos hablando. Y es eso lo que dice Reinaldo. Tú tienes que, Marta enseñaba eso. Hablando de alguien que no se parece a nadie, pero me interesa mucho ubicarlo también en el tiempo en el que estamos. Se escuchan ahora rarezas como esas. hace rato. Como igual. Como esas como la de rarezas. Marta. Rarezas. Tú Como la de decías, Marta. me encantó esa palabra, claro, porque tú decías la libertad creativa, la originalidad. Pero de que uno tiene que, la originalidad, ¿cómo decías? Que había quien era raro, pero no era original. No por ser Exacto. raro, no es original. Y la pregunta es, Sí, abunda. Ahora, ¿abunda la originalidad o la rareza? ¿Qué pregunta? Rarito de niños. Porque la rareza está a bululu. Si es que en esos términos, ¿no? ¿qué abunda para ti, Reina? ¿Qué abunda para ti? Mira, yo pienso que la originalidad es lo que menos abunda. Hay una tendencia a parecerse los unos a los otros. Y pienso que eso lo da el que a veces se escuchan entre ellos mismos, ¿no? Y no abres el espectro. Y entonces, y también por un problema de moda, creo que Alejandro decía eso, de los códigos que hablábamos, esto es lo que funciona, esto fulano canta así, y le funciona, y yo voy a cantar así porque eso es lo que funciona. Entonces, estás dejando de ser tú para ser como ese otro. Entonces empiezan a copiarse, y cuando vas a un de esos, es como que todos se parecen, ¿no? Entonces no ves a nadie que dice, esta persona no se parece a nadie. Es muy raro. Salvando el término, es muy raro encontrar a que dice, o sea, existen, de decir, esta persona no se parece a nadie. Porque la mayoría todos se parecen. Entonces, estoy hablando en sentido general. En cuanto a la trova, sobre todo, no voy a entrar en otro género porque no es mi zona de confort y no conozco demasiado. Pero con los trovadores sucede mucho eso. Sucede mucho en toda la isla, en La Habana, aquí, en todas partes. Y entonces tú ves que... Y yo pienso que cada uno tiene que encontrar su discurso y su manera de... Yo no sé si eso te toca porque te toca y hay quien no lo logra nunca, pero sí, los que siempre van a despuntar, los que siempre van a trascender, más tarde o más temprano, van a ser los que no se parecen a nadie, los que son como ellos mismos. Lo demás puede ser una moda, una diarrea de cosas, ¿no? Sí, yo digo que madera con electrodo y soplete, todo es muy igual, y dentro de un tiempo no pasa nada, ¿no? Pero siempre lo original, cuando le toque va. Y yo también pienso que la historia pone a cada uno en su sitio cuando sea. Y eso, la originalidad para mí vale muchísimo y hay originales, pero son los menos. Y pienso que es así, o sea, que en todas las épocas ha sido así, creo yo. ¿Ya la historia puso a Marta en su lugar o todavía? Yo creo que todavía. Yo creo que todavía hay que hacer todavía mucho más por esa obra. Una obra que además, como Miri dice, se va a defender y se va a buscar la vida porque lo que está bien hecho rebota por donde quiera. O sea, Hay canciones, una vez me dijo alguien, no recuerdo quién fue, hay canciones, o lo dice mucha gente, porque lo he oído en varias ocasiones, hay canciones que no son ni para hoy ni para mañana, son para pasado mañana. Y yo pienso que Marta está en ese rango, o sea, se fue conociendo, como decía Ale, o no sé si fue Joaquín que lo dijo, que para la generación nuestra, los que nacimos en los 60, que en los 90 éramos los chamaquitos jovencitos, y ahora somos unos viejos, Marta marcó mucho esa generación. No sé si ahora sigue marcando, pero tal vez pasado mañana los que vienen detrás sepan valorar eso. tiene 32 años. Y él tiene 32 años, yo sí. Yo sí creo que marca en el presente más porque marca ¿Cómo es? que la obra de Marta
que sí marca a la generación presente y a las futuras también las marcaron. Sí, Además, sí. Marta, la existencia misma de Marta, te da la posibilidad de liberarte. O sea, ya no solo conocerla personalmente, que eso te da más posibilidad aún, porque ella era tan sincera para decirte, eso es maravilloso, que bien ahí saliste de todo, como para decirte, eso que hiciste no sirve. sí, así o sea, haz otra cosa nueva o sigue haciendo lo que estabas haciendo antes. O sea, no sé, pero no solo pasar por la vida de Marta y conocerla como ser humano, sino ya pasar también por la música. Esa música misma te entrega la posibilidad de liberarte, de aprender a salir a buscar tus caminos, a no encasillarte en un modo de decir, sino a eso, a explorar. No a todo el mundo le interesa, es Lo que claro. pasa es que Claro. hay un hecho real, y es que la música de Marta no es tan asequible para muchas generaciones ahora, porque no ha sido lo suficientemente difundida, y ahora estamos en un evento en el cual estamos homenajeando a Marta, y quizás muchos de los trovadores, y qué bueno que ha sucedido aquí en una tierra de trovadores, y quizás sea el espacio que más ha hecho culto y ha salvado la trova de los últimos años, las últimas décadas en este país. Pero yo creo que Marta debería ser más escuchada. O sea, ahora mismo hay muchos trovadores que no habían escuchado nunca a Marta Valdés, y que la escucharon aquí, porque en estos días, y me alegra muchísimo y lo he disfrutado de una manera extrema, he estado escuchando a Marta Valdés todo el tiempo, al menos en los lugares donde he estado, incluso estás tomando una cerveza, tienen puesto a Marta, en fin. Y yo creo que eso, ojalá fuese así siempre, y eso despertaría en muchísimos creadores la curiosidad por conocer, a partir de conocer, abordar, manosear, desmenuzar, y eso sí yo creo que enriquecería mucho la obra de las nuevas generaciones, las actuales y las futuras. Los trovadores también son presa del facilismo del cual estamos hablando del mercado, y entonces es muy fácil hacer canciones pop con un ritmito y sin armonía que le pueda resultar rara al público. O sea, la gente pierde la libertad con mucha facilidad y no todo el mundo se arriesga. Y hace falta gente que se arriesgue para que la música y la canción cubana se mantenga y renazca, porque yo creo que está en un momento de crisis. Yo solo quisiera mencionar y felicitar un poco a la gente que ha organizado esta edición, porque yo que soy casi piconstante acá en el evento, creo que comparativamente aquí se han dedicado otros eventos a otras figuras y no ha pasado lo que ha ocurrido esta vez. En cuanto al sentido orgánico con que se ha trabajado la difusión de la música de Marta acá en estos días, en otras emisiones que se han dedicado a otras figuras, no ha sido así, por lo menos desde mi perspectiva. Y yo creo también que es interesante que a la hora de Marta la siguen revisitando los músicos contemporáneos. Prueba eso, el disco de Gema, Monedera, el disco de Aide, o el disco de Dairon, que se presentó el año pasado, Dairon Ortiz, que además yo creo que es un disco muy arriesgado, porque mueve algunos temas de Marta al mundo del jazz rock, algo que aparentemente te pudiera parecer inconcebible, y un disco con mucho tratamiento de timbres, de texturas sonoras, un disco altamente interesante. Lamentablemente un disco con el que no va a pasar nada, porque Dairon también partió ya y no lo va a poder defender acá, y como ya no está en Cuba, tampoco la discográfica va a hacer absolutamente nada. Pero yo recomiendo de corazón que la gente escuchara, lo buscara. Raúl y yo estuvimos fuimos partícipes de la presentación, y es un disco muy interesante, sobre todo por esa otra mirada que tiene que ver con eso que hablamos, con la libertad con la que Dairon trabaja el disco. Tú que estuviste cerca hasta los últimos momentos,
¿Qué te ha dejado Marta a ti? No sé, creo que eso es una digestión que todavía estoy haciendo. Me parece que no es tan sencillo de decir porque, ya te digo, Marta me sale al paso en casi todo. Yo me estaba acordando, o sea, sabía ser esencial siempre. Me vino a la mente ahora, yo tomándome un añejito con ella que le gustaba, y le dije, estoy enamorado. Empezaron, y si ella me dice, sí, así, ponía, sí. Y entonces me empezó así al azar, me hacía así como quien no quiere las cosas, preguntica, ¿y qué lee esa persona? Y yo, no sé. ¿Y qué música le gusta a esa persona? No sé. Yo le decía, yo no sabía nada. Y de pronto me dice, Laurito, eso que tú tenías era una calentura. Uno no se enamora de lo que uno no conoce. Yo no sabía nada. Y efectivamente fue una calentura. Leo quiere hablar. Sí, No, yo le iba a pedir eso. Yo estoy, por supuesto, aprendiendo mucho de todo lo que están hablando y aprendí mucho con Marta. Mucho de su obra que tengo que analizar. Cuando uno le va arriba a la música, quiere decir sentarte con la partitura, comprendes entonces la música desde otra perspectiva. Yo creo que Marta, hacías una pregunta de que si se veía después en la obra de los demás. Ya quedó claro que ella enseñó a las personas que fueran lo que era. Marta es el resultado de sus circunstancias. En esa época se respiraba la música con la cual ella tuvo un bagaje tremendo para hacer esas canciones. Que son, yo lo comparo a veces con Beethoven, que tú escuchas a Beethoven hoy y siempre te resulta diferente. Y con Marta va a pasar siempre igual. Porque la música de Marta no pertenece, está en un contexto, está en una circunstancia de la época, pero no pertenece ni siquiera no se puede dejar ahí, no se queda ahí. Creo que hay algunas canciones, yo revisando, fíjate, a lo mejor estoy hablando bobería porque uno también corre ese riesgo la vida entera, pero algunas canciones de Portillo de la Luz logran eso, algunas, no todas. Pero en Marta, cada obra, y lo otro, cada obra es esencial en su obra. Y lo otro es la literatura de Marta. Cuando uno lee sus escritos sobre otros músicos, sobre otros compositores, tú lees y es música lo que estás leyendo. Las palabras suenan. Es una belleza tremenda. Es muy simple, pero con una filosofía que es de la que ella tenía, ¿no? Ella conversaba contigo sobre una preocupación que te decía y te daba la solución así, en un momentito, y de una manera aplastante. ¿Pero qué te enseñó de la música? Porque decías que cuando te enfrentabas a esa obra perdías. Bueno, me va a enseñar, me sigue enseñando. Yo tuve la oportunidad de verla alguna vez. Fui a su casa en algún momento en los últimos años y yo, esta canción, por ejemplo, que yo estoy tratando de aprenderme, siempre es como que su canción, que a veces es la más famosa, pero en realidad cuando tú ves todas las otras canciones, que son tremendas también, yo le pregunté aquel día, Marta, ¿por dónde usted, qué tonalidad usted usa? Y ella me puso los primeros acordes de esos que usa. Y entonces después le pregunté a Raulito si tenía la partitura, por suerte me la mandó, porque a mí yo tenía pánico pedirle a Marta la partitura de la canción. Ella me quería muchísimo, hablaba con mis hijos, con mi esposa, porque es muy familiar, una persona muy transparente. Ella decía que tenía que ver la novela de la que ve todo el mundo, esa la veía ella. Yo también. Y entonces era una persona tan simple y tan grande, porque de todas esas cosas simples sacaba una experiencia que te viraba al revés en cualquier momento. En el caso cubano, para suerte y desgracia, no existe mercado, no hay mercado de nada. El de tercero y 70. También hay que decir. pero, o sea, eso, que es una desgracia, también es una ventaja para los compositores, para la gente que hace música. Porque aquí las discográficas te pueden grabar un disco, pero eso no se va a vender en ninguna parte, ni se vende.
porque aquí no existe mercado. Aquí el mercado delante de Cuba no existe. Y eso, que es una desgracia, también es una virtud. Y yo creo que lo que hay es que saber, porque al final Marta, sin querer componer para el mercado, ha funcionado en el mercado. Esa prueba es todos esos intérpretes que a nivel internacional han versionado su obra. Toda esa discografía que se ha ido moviendo internacionalmente, eso es parte del Y mercado. no todo lo que el mercado, No. el que está en el mercado y se comercializa, no todo es malo. Exacto. No, ¿Qué porque tú yo quieres no- alguien más comercial en Cuba que Silvio Rodríguez? Exacto. No, porque yo creo que el mercado... no Hay, es que tenga hay miedo. confusión con los términos. Exacto, no, porque el mercado te sapo, te pierde. Todo es como tú le entres. Si tú te entras por el lado de la globalización, por el lado de la cosa estándar, ahí sí estás embarcado. Puede ser una moda de unos días y ya. Pero si tú le entras de verdad, con persistencia, con buena proteína, vaya, eso y sabiendo, porque eso hay que aprender. Y yo creo que eso los creadores también lo tienen que aprender a manejar. Porque, caballero... Aquí es muy difícil, Joaquín. No, pero tienes que aprender a manejar porque esa es la realidad que se nos viene para arriba, Heidi. No, que Aunque- me vienen los que vienen atrás, ya yo estoy de retirada. Bueno, ya. pero Ya todavía yo no estoy te de has ido del vuelta. parque, todavía no te has ido del parque. Y eso eso hay que saberlo hacer y no coger de miedo, porque a veces hablamos del mercado y no, creo, y lo disculpe que haya querido decir. He aprendido con los años que son más importantes los puntos de apoyo que los puntos de vista. Y cosa tan grande es eso, ¿no? Parece sencillo, pero es, como diría Miriam Ramos, la sagrada simpleza. No, pero dímelo a mí que no tengo los puntos de vista. o a mi socio Carlos Villarreal. Qué bueno. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas Bueno, ya es gracias. hora de la merienda, ¿no? Muchísimas gracias. Ay, ahora. Muy bueno, díselo. Un aplauso.